Continuamos. Mesa de análisis. Continuamos hablando de la elección del constituyente y ahora nos acompaña aquí con nosotros el maestro Samuel Solís Montaño. Él es titular del despacho Solís Montaño y Asociados para hablar sobre este tema. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Muy buenas tardes. Un proceso histórico. Sin duda, escuchaba con mucha atención los comentarios que previamente hacían y a mí me gustaría abordar el tema con un poquito de historia. Cuando abordamos los temas históricos normalmente nos aburrimos y es algo que yo siento que siempre debemos de observar, sobre todo ahora en una labor tan importante como va a ser la redacción de un documento constitucional. Sí. Estamos, por ejemplo, Martín, hablando que la ocasión previa en la que se reunió un Congreso Constituyente en nuestro país es de hace más de 42 años, por ahí de 1974, cuando el presidente Luis Echeverría crea el estado de Baja California Sur. Consideró que estaban los elementos necesarios para la formación del estado, que dejaba de ser territorio, y esa fue la más reciente ocasión en la que hubo un Congreso Constituyente. De ahí todos sabemos, nuestras constituciones federales, estamos hablando de por lo menos 8 constituyentes federales, en los que por cierto la Ciudad de México ya fue sede de un Congreso Constituyente, al menos en 1824. ¿Hay diferencias notables entre esos constituyentes que nos mencionas y el actual? Pues eso esperemos. A mí me gustaría que haya unas diferencias importantes, porque si analizamos todas las constituciones, creo que la mayoría se han abocado a reproducir lo que la Constitución Federal establece. Y ya mismo tendríamos la oportunidad de adoptar un verdadero documento que fije las bases para un desarrollo. Si nosotros analizamos nuestra Constitución Federal, tenemos 136 artículos y si mal no recuerdo andamos arriba de la reforma 600 que ha sido modificada y se supone que tenemos una Constitución rígida. En este caso, creo que los modelos a seguir pues son aquellas constituciones que realmente se proponen o fijan un camino a seguir y que incluyen todos los ideales de una nación. Podemos compararnos, y yo sé que las comparaciones son odiosas, pero tenemos una constitución norteamericana que no va más allá de 24 enmiendas. Y estamos hablando que data del siglo XVIII. Bueno, que aquí es una queja recurrente para nuestro país, ¿no? El tema de legislar y legislar y legislar en todas las materias, cuando con poca normatividad. Se supone que además en la técnica legislativa y de Estado de Derecho, mientras menos leyes tengas y sean más fáciles de cumplir, será más eficiente, ¿no? Pero bueno, vivimos aquí, estamos aquí y creo que sí corremos ese riesgo de que la Constitución Federal se baje a lo que será nuestra Constitución local por el simple hecho de que pues, así sucede con todas las leyes, ¿no? Pero vámonos a la técnica jurídica. Si establecemos que por el Pacto Federal ninguna ley ni ninguna constitución de algún miembro que nosotros no vamos a ser Estado, pero de alguna entidad, no puede contraer a la Constitución, a mi parecer resulta ocioso que incluyamos una parte dogmática. Los dogmas creo que están muy bien desarrollados y creo que han tenido una evolución muy larga. El artículo 4 es el receptor de prácticamente todas las convenciones internacionales que suscribe nuestro país y que incorpora nuevos derechos. Maestro, planteaba algo Ivonne en el corte anterior muy interesante que va de la mano con lo que comenta la parte dogmática, que se corra el riesgo, por ejemplo, que estos derechos fundamentales como pudieran apreciarse ahora la interrupción legal del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que se pudieran considerar para la Ciudad de México como normas fundamentales, eso no se debería de plasmar. Entonces, ¿dónde quedan esos avances? En las leyes adjetivas, hoy mismo ya lo tenemos. Ya han sido materia de análisis. Se ha declarado la constitucionalidad de estas reformas. Tenemos ya este problema, siento que ya está resuelto, no debería de ser materia de... Bueno, pero siempre existe el riesgo, ¿no? Depende de quiénes van a participar en la redacción del mismo documento. Sí, por supuesto. Vemos que hoy día los legisladores van a llegar con determinada cuota de compromisos que tienen que cumplir y de los cuales sentimos que no se deben salir o no se pueden salir. Maestro, ¿en qué momento se perdió el rumbo o nunca lo tuvo? ¿En qué sentido? De la parte de la redacción de nuestras constituciones. De la constitución que se redactara, es decir, una constitución plagada de, como decías tú, de compromisos políticos, de cuotas.
Pues yo siento que una lucha social siempre se plasma y como un éxito que vendemos a todos los que representamos es que ya la incorporé a nivel constitucional, como si por ese solo hecho el derecho que se está regulando se cumpliera. Entonces siento que también por ahí viene que es una bandera constante. Ahora, ¿hay capacidad de los legisladores que llegarán? Ya los conocemos algunos porque ya están pues los candidatos, no habrá otros, o sea, de todas las listas que está, pues tendrán que ser. ¿Hay capacidad? Yo siento que tienen capacidad sobrada, que tenemos técnicos jurídicos muy sobresalientes, perdón por lo de técnicos, pero vamos, me refiero a la técnica jurídica. Son grandes abogados, yo siento que sí tienen los elementos. Ahora, no sé qué tan bueno sería, y ya históricamente hemos tenido algún problema. Alguna constitución limitaba la participación política de los ciudadanos a que se estuviera un ingreso determinado y una escolaridad X. No sé qué tan bueno sería que tengamos a representantes que al menos tengan un propedéutico para que sepan cómo se elabora una ley, cuáles son los procesos, con quién se tiene que amarrar, qué pasa si yo muevo. Cuando tú mueves una constitución tienes un efecto dominó. Tenemos todas las leyes adjetivas que tienes que modificar. Simplemente en el decreto que publican la reforma política de la Ciudad de México, tenemos al menos unos 25 artículos que son reformados y únicamente para hacerlos armónicos en el nombre de Distrito Federal por Ciudad de México. Ese es el punto del iceberg, ¿eh? Cualquier cambio constitucional va a llevar una serie de efectos dominó en las leyes adjetivas. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto del Distrito Federal están organizando una serie de foros. ¿Esto podría tomarse como una especie de propedéutico? Digo, porque van a llegar todos ahí a tratar de plasmar ideas. Pues insisto, debería, pero nos vamos a ver muy cercanos a una ley centralista que limitaba la participación. Digo, hoy mismo lo vemos en nuestro Congreso de la Unión, digo, tenemos representantes que difícilmente conocen la técnica jurídica, no obstante que su trabajo es hacer leyes. Claro. Ahora, pero vendría el otro asunto, lo importante es tener sensibilidad para poder delegar. ¿Qué tanto están cumpliendo con esa sensibilidad? ¿Le están delegando en personas que realmente los asesoren o están invitando a los amigos a trabajar para que cobren algo? Que el tema va de la mano por quién vamos a votar, a quién vamos a elegir, cómo va a estar el proceso de Antes selección. levantábamos la mano, ahora nada más aprieta botón, ¿no? Y se viene en cascada. ¿Y cómo le vamos a hacer ahora los ciudadanos? Porque vemos muchos spots, vemos el tema de las campañas. Vamos a seguir votando, porque la mayoría o que lleva a mano son los partidos, vamos a seguir votando por partidos, no tanto por personas. Es lo que, como está estructurado. Porque si recordamos, vamos a tener 100 diputados constituyentes, de los cuales 40 prácticamente ya están designados, que van a ser 14 diputados, 14 senadores, que se van a reunir, 2/3 partes los van a nombrar. De ahí siento que la representación va a estar muy cargada para los partidos que tienen mayoría hoy mismo en el Congreso, le hace PRI y le hace PAN. Y que si nos sometemos a un ejercicio de una votación directa en la Ciudad de México, la participación realmente sería mínima, porque la mayor parte de votación en la Ciudad de México va para los partidos de izquierda. Sería para PRD y sería para Morena. Claro. Ese es un punto que me parece que es importante. ¿Podríamos ver un giro en cómo se hacen las constituciones o cómo se hacían históricamente con esta nueva tendencia de una onda de izquierda? Yo siento que sería magnífico, insisto, yo creo que una constitución que pretendemos que perdure debería de establecer los principios generales básicos los cuales deben de seguir. Pero si vamos a empezar con que vamos a tener que regular un derecho humano como que todos tengamos acceso al agua, que es un derecho importantísimo, pero que lo pretendas incorporar a la forma en la que se deba de repartir y se deba de cobrar y cuánto grosor debe de tener determinada tubería en una constitución, pues va a estar destinada a que la cambiemos constantemente. ¿Cuál sería entonces el perfil ideal de las personas que deberían de formar este constituyente? Uy, ese sí está complicado, nos veríamos con riesgo de vernos, de eliminar a los grupos. Yo siento que no debemos de perder el rumbo, el soberano es el pueblo, la única forma en la que el pueblo elija a sus representantes es el voto universal y directo. Aquí ya lo limitaron, son 6 para el jefe de gobierno, 6 para el presidente de la República, 14 diputados, 14 senadores, dejan 60. De los 60, si uno pretende ser candidato independiente, requerimos el 1% de firmas de los posibles votantes, lo cual lo va a dejar
en una circunstancia muy complicada, y el resto ya van a ser propuestos por los partidos políticos. Es complicado. Pues sí, complicado. Por último, nos queda unos segundos. ¿Cuál es el riesgo que se podría dar si no lo hacemos bien desde el principio? Que la estemos modificando constantemente. Yo calculo que no va a pasar ni un quinquenio en el que, a pesar de que sea rígida, tenga de nueva cuenta modificaciones constitucionales nuestra nueva constitución. Y no debe de perderse esta oportunidad. Tendríamos la oportunidad de ser una constitución modelo para todos los estados de la República. Y caeríamos en un costo político, pero también monetario, porque se le está invirtiendo 44 muchísimo, millones ¿no? para la elección, sí. Ya Bueno. per se es un gran costo. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hacemos una breve pausa, regresamos.